Muy buenas noches. Voy a exponer lo que son las virtudes y las limitaciones de la investigación ortodoxa o tradicional en las ciencias sociales. Esto es realizado por mi persona, Joaquín Humberto Gómez, utilizando varias bibliografías o referencias. Introducción, ¿qué es algo ortodoxo, ¿no? El término ortodoxo es muy empleado en distintas áreas del saber, siempre con el mismo sentido general que aquello que sigue lo establecido, que se adhiere a las normas o se juega según a las reglas dadas y que por ende es considerado lo correcto al conjunto de las normas, lo cual es ortodoxo se apega, o bien al conjunto de opiniones o visiones tendidas por correctas, al mismo tiempo se lo conoce como ortodoxia. Las ciencias sociales han atravesado por caminos sinuosos en su intención de avanzar hacia la generación del conocimiento científico que cumplan con las exigencias del empirismo, la persistente pero ineficaz competencia de la dualidad de los paradigmas que perjudica directamente al conocimiento desde la investigación social, que centra su campo en la acción, en el descubrimiento de la interacción del mundo con su realidad. Es así que aun cuando se reconocen los grandes avances en la investigación social, se destaca sobre todo la complejidad moderna de los paradigmas en múltiples disciplinas que siempre existirá al reconocimiento de los modelos denominados tradicionales, mismos que defienden de su implementación esa necesidad de conocer la realidad de la interacción independiente del sujeto y el objeto de la investigación social. En esto podemos hablar a lo que es hacia una reflexión reflexiva. Las reflexiones acerca del proceso de investigación en ciencias sociales pretenden facilitar la comprensión sobre el proceso que se requiere para elaborar el proyecto de investigación, bajo la comprensión de varios momentos identificados por algunos investigadores, como son el epistémico, el teórico, el metodológico y el de comunicación, esto dicho por Bonilla y Hurtado en Jaramillo en el 2009. Ah, tenemos también otro punto, lo que son las aceptaciones sobre el estudio de la realidad o de las aceptaciones de la realidad social, que en cualquier espacio en donde nos desarrollamos pretendemos buscar información de nuestro entorno, que puede ser por simple curiosidad o estudios especializados, y la producción científica de las investigaciones que son para lograr los objetivos personales y o institucionales de los objetivos que requieren las capacidades de la inteligencia humana, cuáles son el describir, definir, que está ahí la investigación cualitativa, que el estudio se centra en vivir, conocer y describir lo observado, que se relaciona con una realidad en constante cambio y movimiento. El de explicar, que se desempeña en el fenómeno dividido, que a su vez genera explicaciones generales de relación, es definido como la identificación de estudio y de variables. Y otro sería el de predecir, que con la probabilidad correcta, que se puede interpretar el futuro de una población. La búsqueda de la verdad, la observación de los fenómenos y su consecuencia de querer hallar explicaciones sistemáticas o controlables, que son juicios fácticos que dan origen a a la ciencia. Tenemos otro punto que es la relación entre el objeto de estudio, el objeto y el sujeto de la investigación social, que cuando se habla de la investigación social se la conoce como la necesidad de definir la relación entre el objeto y el sujeto de la investigación. Las ciencias sociales han sido demasiado criticadas desde su incursión en la investigación de carácter científico, ya que el individuo, en este caso el investigador, es el interdependiente con el objeto de investigación, por lo que la subjetividad que representa el propio estudio del ser deberá ser subsanada con la objetividad de la ciencia mediante la elección de los métodos correspondientes. La investigación social tiene sus fundamentos en dos corrientes filosóficas, que son el positivismo, la relación entre el objeto y sujeto, que es de carácter independiente, por el sí mismo pasa por un segundo contexto, que es el fenomenología o la fenomenología. La investigación que se realiza sin permitir la separación del objeto y sujeto, pero se entiende desde la propia perspectiva de quien lo vive. Las ciencias sociales, a pesar de estos cuestionamientos metodológicos, epistemológicas y teóricas, poseen un campo definido en cuanto a sus perspectivas de análisis y construcción de objeto de estudio de investigación. Eh, tenemos los modelos que suelen ser cambiantes, que se apegan y dependen de los cambios de la realidad social, que también son depende de la percepción del sujeto, que pueden ser lo que hace es elaborar un marco teórico guía, operacionaliza a través de la síntesis de un marco teórico el análisis directo de la investigación y la elaboración de las hipótesis probatorias. Contempla también la técnica de investigación directa y del participante y se apoya en las estadísticas encuestas. La hipótesis forma el primer paso para el proceso de investigación, la elaboración del marco teórico, la revisión teórica y el análisis directo de realidad. Tenemos también como son aquí el modelo hipotético deductivo, que es en el que se toman las ciencias sociales
de las ciencias naturales en su inicio de la incursión de la investigación. Etimológicamente, la palabra deducción proviene del latín deductivo, que significa sacar consecuencias. Por tanto, expresa la relación por el medio del cual una conclusión se obtiene de una o más premisas, escrita por Rodríguez Cepeda en el 2013. El método hipotético deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se repite constantemente durante el cual se examinan la hipótesis a la luz de los datos que van arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la hipótesis o modificarla a partir de inducciones, que se actúa entonces en ciclos deductivos inductivos para explicar el fenómeno que queremos conocer. Esto dicho por mm, Pascual y García en 1996. En el proceso del modelo hipotético deductivo, tenemos los pasos esenciales que son la observación del fenómeno, la deducción de consecuencias o proposiciones, la verificación o comprobación. Se combina el método científico con la reflexión racional, la observación de la realidad. Según Aristóteles, la deducción se realiza desde la operación lógica a partir de los conocimientos de carácter general. Tenemos otro que es la hermenéutica, que la palabra hermenéutica quiere decir interpretación de textos, por Coseas en 2005, parte de la mitología griega por la existencia del dios Hermes, conocido como el dios de las cosas ocultas. De ahí, en cuanto hacemos referencia a lo hermético, se relaciona con lo cerrado, lo oculto y lo secreto. Con esta base entendemos la hermenéutica como una ciencia que revela lo oculto, los estudios basados en los principios hermenéuticos que giran en torno a la interpretación, aunque en la propia hermenéutica cuenta con una vasta historia científica de su formación que se ubica en los siglos XVIII y XIX, cuando Diddley la propone como una metodología de las ciencias sociales. Eh, en esto se destacan los fundamentos principales, que son que se piensa en la verdad del texto, que se considera la verdad como una correspondencia. Para obtener la verdad del texto se debe investigar el contexto histórico. Para entender la verdad de un texto se requiere comprender su género y su lenguaje. Y por medio de la investigación histórica y lingüística, el intérprete puede superar sus propios sesgos y comprender el texto de acuerdo con los valores del momento que se produjo. Debe distinguirse entre el significado de un texto para un intérprete en particular y la importancia para su proyecto. Por medio de esta investigación permite producir elementos científicos basados en textos, obras y elementos de interpretación. Sin embargo, no se puede perder de punto de vista la propia del auditorio o del investigador. Tenemos el siguiente punto que es la fenomenología, que es el área de estudio de las ciencias sociales de las conductas humanas, en un principio que estuvieron encaminadas a la observación directa de estas conductas. Sin embargo, su evolución ha permitido que cada una de estas ciencias se enfoque en un tipo de conducta especial, la comunicación, la medicina, etcétera. Cada una de estas lleva su propio enfoque en la investigación de las conductas humanas. En todos estos casos, la observación, los datos, los fenómenos serán precisamente las conductas que transmiten o reciben un mensaje, dicho por Pardinas en el 2012. La fenomenología se considera una corriente filosófica originada por Husserl, con un eje fundamental en enfocarse en la búsqueda de la experiencia personal, donde tiene cuatro conceptos primordiales, que son la temporalidad, que es el tiempo vivido, la espacialidad, el espacio vivido, la corporalidad, el cuerpo vivido, la relacionalidad o la comunidad, la relación humana vivida. Tenemos otro punto que sería la etnografía, que este método se basa en sus orígenes de la antropología cultural, la etnografía, que está dirigida a la investigación social relacionada con formas, costumbres y comportamientos de los grupos sociales. Identifica los elementos de énfasis primordial a partir de ellos entender la dinámica grupal, los roles desempeñados y los procesos sociales por los que atraviesan. Se evoca en el estudio de significados culturales que prevalecen en personas o grupos que suelen requerir estudio prolongado del grupo. Tenemos entre las virtudes y limitaciones. Las virtudes son las que siguen un método bien definidos, la objetividad, la generalización a partir de muestras entendibles. Las limitaciones serían que reducen la riqueza de la experiencia, la falta de profundizar y realizar los métodos como son las encuestas, entrevista y observación, y tener una encuesta baja. Entre las conclusiones, en general podemos abordar lo denominado tradicional en la investigación social, lo consideramos de características relativas, ya que en el centro de toda investigación se apega a la realidad, que es precisamente el ser humano, y el conocimiento del mismo, por lo que los métodos fundamentales que se centran en definir desde la ciencia, precisamente esta interacción y percepción real del mundo, serán, en nuestra opinión, siempre recurridos por los investigadores, combinándolos con lo contemporáneo, según sean las propias necesidades de la investigación, la búsqueda y la delimitación del objeto de estudio, que suponen el pilar fundamental de toda investigación social. Para realizar todo este tipo de investigación se tomaron referencias de Science,
TAMES del 2014, Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales. Los métodos, tenemos por Vázquez y Rivera, de los métodos tradicionales aplicados a las ciencias sociales. Tirant Ominades. Gracias, esto fue todo lo que pude encontrar.